Muy buenas chavos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. En esta ocasión hablaremos sobre el capítulo 1 de la serie de DC Arrow. Así que quédense durante todo el video. ¡Comenzamos! Here's a real high-class bout. La primera temporada de la serie de TV de acción estadounidense Arrow se estrenó el 10 de octubre de 2012. Dicho esto, hablemos del piloto de esta serie. El episodio comienza con Oliver corriendo en una isla y siendo salvado por unos pescadores, explicándonos que ha vivido durante 5 años en una isla llamada Lianyu, o purgatorio en mandarín, diciéndonos que su objetivo es llevar justicia a las personas que han envenenado su ciudad, y así es como comienza este primer capítulo de Arrow. En las noticias se anuncia que Oliver Queen sobrevivió a un accidente marítimo que tuvo hace 5 años y durante todo este tiempo estuvo en una isla. ¡Y esto sabe controlar! Más tarde, un doctor explica que Oliver posiblemente ya no sería el mismo y se reencuentra con su madre luego de tanto tiempo. Oliver regresa a su casa y se encuentra con su hermana llamada Tia. Entonces conocemos a una abogada llamada Laurel Lance, la cual está investigando el caso de un tal Adam Hunt, y entonces se entera de que Oliver Queen sigue vivo. Luego vemos a Oliver mostrándonos que tiene muchas cicatrices, al igual que su abdomen marcado, por alguna razón. ¡Qué hombre tan guapo! Ya hechizó mi corazón. Martín, dice tu mamá que a qué hora vas a hacer la comida, que ya es tarde. Que me espere un poco, porque aquí estoy cocinando un poco de amor. Ah, viejo payaso. ¡Bájale! Después de esto, Oliver se encuentra con Tommy Merlyn, su mejor amigo, con el cual era muy unido antes del accidente del Gambito. La familia se reúne para cenar y nos revelan que el antiguo socio y amigo del padre de Oliver ahora está casado con la madre de este. Entonces tenemos un flashback de cuando el Gambito de los Queen se hundió con Oliver y su padre, y una mujer de nombre Sarah Lance, la cual después sería interpretada por otra actriz. El bote se hundió y Sarah murió. Oliver va a ver a Laurel para disculparse por la muerte de Sarah, ya que ellas eran hermanas, y en el momento en el que el Gambito se hundió, Laurel y Oliver eran novios, lo cual significa que Oliver le fue infiel a Laurel con su propia hermana, y por eso ahora ella lo odia. No te preocupes, hermosa. Algún día encontrarás ese galán que te valore por lo que eres, así bien satánica y todo. Si suena bien feo eso de satánica, ¿verdad? Yo creo que no, nadie la va a querer. Después, Tommy planeaba llevar a Oliver a divertirse un rato, pero son secuestrados e interrogan a Oliver durante lo que pasó cuando estuvo en la isla, y mostrando sus habilidades de parkour, mata a los criminales a sangre fría. Luego del secuestro, un detective de nombre Quentin Lance, el padre de Laurel y Sarah, investiga el caso, y Oliver le dice que un hombre de capucha verde lo salvó, pero Quentin duda de él y muestra su resentimiento hacia él debido a lo que le pasó a su hija. La madre de Oliver contrata a un hombre llamado John Diggle para cuidar a su hijo, luego de lo que pasó con el secuestro. Oliver se escapa de él y se va a una vieja fábrica de su padre, donde establece una base y se convierte en el encapuchado. Más tarde conocemos a Adam Hunt, el mismo que Laurel investigaba, un hombre que le quitó a cientos de personas sus ahorros y sus hogares. Oliver lo atrapa y le dice que transfiera $40 millones a una cuenta de banco, o si no se los quitará, con un estilo que me recordó bastante a Batman. La policía se entera de que el encapuchado es real y decide atraparlo. Oliver va a una fiesta que resulta ser justo al lado del departamento de Adam Hunt. El encapuchado aparece y luego de pelear contra todos los hombres de Adam Hunt, le roba los $40 millones, regresándoles el dinero a todas las personas que Adam Hunt había robado. Después tenemos otro flashback en el que observamos cómo el padre de Oliver asesina al otro sobreviviente, aparte de ellos, para luego decirle que enmiende sus errores y que sobreviva. Vemos que Tommy y Laurel están saliendo.
Y luego tenemos un último flashback en el que observamos a Oliver llegando a la isla, en la que nos dice permanecería por 5 años luego de que su padre le diga que enmiende sus errores. El episodio termina mostrándonos que la misma madre de Oliver fue quien mandó a secuestrarlo. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Con el propósito de sacarle información sobre algo que nos será revelado en futuros episodios. Hemos acabado de hablar sobre la historia, así que pasemos al siguiente punto a analizar. Comencemos con el elenco. Oliver Queen es interpretado por el actor y actor de voz canadiense Stephen Amell, nacido el 8 de mayo de 1981 en Toronto, Canadá. Laurel Lance es interpretada por la actriz de cine y televisión estadounidense nacida el 25 de noviembre de 1986, Kate Cassidy. El actor que interpreta a John Diggle es el estadounidense David Ramsey, nacido el 17 de noviembre de 1971 en Detroit, Michigan, Estados Unidos. La estadounidense Willa Holland, nacida el 18 de junio de 1991, es quien interpreta a Tia Queen, la hermana del protagonista. El detective Quentin Lance es interpretado por el actor de cine, televisión y radio y fotógrafo británico Paul Blackthorne, nacido el 5 de marzo de 1969. Colin Donnell, actor estadounidense nacido el 9 de octubre de 1982, es el encargado de interpretar a Tommy Merlin, el mejor amigo de Oliver. Moira Queen, la madre del protagonista, es interpretada por la actriz estadounidense de cine, teatro y televisión Susanna Thompson. La hermana de Laurel Lance, Sarah Lance, aunque solo por este primer episodio, es interpretada por Jacqueline MacLean Wood, actriz canadiense nacida el 17 de abril de 1987. Ahora hablemos del doblaje de la serie. El doblaje de Oliver Queen fue hecho por Alejandro Orozco, quien también prestó su voz para Adonis Creed en Creed, Kylo Ren en Star Wars y Harry Osborn en The Amazing Spider-Man. El hombre de la capucha verde estuvo en esa bodega. Y apenas empieza. Tengo miedo de usar el nombre y perder. Eras mi amigo. Y tú me traicionaste, Peter. La voz de John Diggle fue realizada por Roberto Mendiola, conocido por hacer las voces de Fuego en Ben 10 y Bob Patriño. Basta de responder tus preguntas, tengo unas también. Un gran saludo para el estudio Corriendo y Grabando. No demoremos, como dijo Shakespeare, si ha de hacerse cuando se haga, entonces es mejor que se haga rápido. En cuanto a Laurel Lance, su voz fue realizada por Romina Marroquín, conocida por personajes como Anna de Frozen, Rapunzel o Judy Hopps en Zootopia. Sí, así es. Y tú has sido todo un caballero. Fue un reto, porque realmente es un personaje diferente, es un personaje que habla todo el tiempo y habla rapidísimo. Soy la oficial Hobbs y vine a hacerte unas preguntas con respecto a un caso. El doblaje de Tia Queen, la hermana del protagonista, fue realizado por Jocelyn Robles, quien ha prestado su voz a Selena Kay en la serie de Gotham. Lo sabía. Sabía que no moriste. Te extrañé mucho. ¿Y qué se supone que diga? ¿Que robé su joyería? El doblaje del mejor amigo de Oliver, Tommy Merlin, fue hecho por José Gilberto Vilches. Detective Lance, si alguien de Merlin Global sabe de esas muertes, quiero que lo encuentren tanto como usted. La voz del detective Quentin Lance fue realizada por Víctor Cavarrubias, quien también hizo la voz de Mick en la serie de DC Legends of Tomorrow, Surtur en Thor Ragnarok o el Dr. Octopus en el juego de PlayStation 4, Marvel's Spider-Man. De hecho, ella le disparó, le dio con una pistola que tenía escondida. No puedes detener el Ragnarok. Moira Queen. Su doblaje fue realizado por Maru Guzmán, actriz de doblaje que ha realizado diferentes voces desde los 5 años, conocida por hacer la voz de Piolín, entre otras. Necesitaré que la fusión Unidac se cierre el fin de semana. Estamos contra el tiempo aquí. El doblaje de Sarah Lance fue hecho por la actriz de doblaje Valentina Sousa. Las actuaciones en este primer capítulo son bastante buenas, resaltando a mi parecer las actuaciones de Susanna Thompson cuando se encuentra con Oliver, denotando una reacción que se siente muy real y creíble de una madre que creía que su hijo ya había fallecido. También la actuación de Kate Cassidy cuando se entera de que Oliver sigue vivo, confirmando que su hermana falleció. En sus expresiones se puede ver el impacto que siente al enterarse de eso, y también el resentimiento hacia Oliver cuando él va a disculparse con ella por lo de su hermana. Stephen Amell sabe expresar muy bien al Oliver desubicado,
desobligado e irresponsable, al Oliver desesperado por encontrar a Sarah cuando ocurre el accidente del Gambito, al Oliver que finge ser el mismo de antes del accidente en la fiesta antes de entrenar y robarle a Adam Hunt, el Oliver frío cuando es el encapuchado y cuando al regresar de la isla se nota que ya no es el mismo joven irresponsable al reencontrarse con su familia. Todas las actuaciones de este capítulo me parecen buenas, pero en mi opinión estas son las que resaltan un poco más. Dicho esto, pasemos a la siguiente sección. Ahora veamos algunas curiosidades que tal vez sabías o tal vez no, pero que aún así son muy interesantes sobre Arrow. La mansión de los Quinn fue la misma mansión que fue usada en Smallville para representar el lugar del Lex Luthor, o en las películas de los X-Men donde representa la escuela dirigida por Charles Xavier. El nombre de esta edificación es el Castillo Hadley, y es un lugar turístico bastante conocido en Canadá. El personaje de John Diggle fue creado específicamente para la serie, pero eventualmente fue introducido a los cómics en los títulos de los Nuevos 52, en Green Arrow número 24. Asimismo, su nombre es un homenaje a Andy Diggle, quien escribió Green Arrow Year One, un cómic que influenció ampliamente a la serie. El traje de Oliver Queen fue diseñado para que fuera funcional, y un requisito era que Stephen Amell pudiera ponérselo sin asistencia, para dar una mejor sensación de realismo. La inscripción en chino del housing que Oliver le regala a Tia significa "las flechas envenenadas no necesariamente matan". Melissa Benoist hizo la prueba para interpretar a Tia. Esta actriz más tarde interpretaría a Supergirl en el mismo universo de Arrow. Diggle fue el último papel añadido a última hora para el piloto de esta serie. El tatuaje chino que tiene Oliver significa ratón, jengibre, yao y cerdo. Tanto en los cómics como en la serie de Arrow, Oliver Queen queda varado durante años en una isla antes de volver a su ciudad natal. Sin embargo, en ambas versiones este suceso ocurre de diferente manera. En los cómics, Oliver había vivido sin preocuparse más que por él mismo, y fue atacado por uno de sus empleados mientras iba en un barco. En la serie, Oliver viajaba con su padre en un bote el cual tiene un accidente misterioso, que sería explicado en capítulos posteriores, pero no pasó de la misma manera que en los cómics. De igual manera, el origen de Arrow ocurre de diferente manera en ambas versiones. En los cómics, Oliver descubre que la isla donde terminó no estaba abandonada, sino que se encontraba habitada por narcotraficantes a quienes decide exterminar con armamento creado por sí mismo, con materiales encontrados en el lugar. En cambio, en la serie, en capítulos posteriores que más tarde analizaré, se puede observar que obtiene sus habilidades a partir de que llega a la isla, ya que antes de esta no tenía ninguna, a diferencia de los cómics. Arrow es uno de los personajes más antiguos de DC, siendo publicado por primera vez en 1941, durante la era dorada de los cómics, y a pesar de que ese mundo llegó a ser conocido como Tierra 2, Green Arrow y su compañero Speedy llegaron a formar parte de la continuidad principal, es decir, Tierra 1. Como hemos visto, existen muchas diferencias entre la serie de TV y los cómics. Uno de los ejemplos más notorios es el origen del personaje. En el primer origen se nos cuenta que Oliver desde niño tuvo una habilidad innata por el arco, así como una fascinación por el personaje de Robin Hood. Tiempo después, durante un safari en África, sus padres fueron atacados por un león salvaje. Oliver dudó en disparar la flecha y gracias a eso se culpa a sí mismo por lo sucedido. Oliver heredó la riqueza de sus padres, convirtiéndose en el típico niño rico que no se toma nada en serio, sin responsabilidades y ser un ebrio y mujeriego. Luego de caer del barco, queda varado en Starfish Island, o Isla Estrella de Mar, usando arco y flecha para cazar y sobrevivir, mejorando sus habilidades para convertirse en el gran arquero que más tarde sería. Luego de acabar con los narcotraficantes, Oliver desarrolló un deseo de utilizar estas nuevas habilidades que tenía para combatir el crimen. En la serie no sabía nada sobre arquería hasta llegar a la isla. Sus padres no fallecieron cuando eran niños, sino más tarde cuando él ya era un joven adulto. La isla cambia de nombre, de Starfish a Lian Yu, o Purgatorio. En este origen, su padre se suicidó para que su hijo pudiera sobrevivir, diciendo que le falló a la ciudad y que enmiende sus errores, marcando a Oliver de por vida, quien se obsesionó con las últimas palabras de su padre y después de su regreso se convirtió en el vigilante conocido como el Encapuchado, con el objetivo de limpiar su ciudad, eliminando a las personas de la lista. Estas fueron curiosidades de este capítulo de la serie Arrow. Ahora hablemos de otra característica muy importante.
Uno de los temas más conocidos, si no es que el más conocido de la serie, es City of the Dead. En este capítulo, el tema aparece cuando Oliver crea su base en la antigua fábrica de su padre, al mismo tiempo que entrena un poco. City of the Dead es un tema basado en una nota pedal, es decir, una nota que va a sonar todo el tiempo mientras cambie la melodía y la armonía. En este caso, el sol es la nota pedal. Y con esta nota pedal y con las 3 primeras notas del tema, surge el que seguramente sea el tema más conocido de toda la banda sonora. Pero además de la segunda mitad del tema llamado City of the Dead, de esto, en el episodio sale otro tema, en el momento que Oliver y Tommy son secuestrados y se usa básicamente para crear tensión, City in Rain. Este tema no solo representa que quien está actuando ahí no es Oliver, sino el encapuchado, sino también la brutalidad y las acciones que Oliver hace a sangre fría. Este tema, además del efecto de sonido ascendente que se coloca en los temas del encapuchado, tiene similitud con uno de los temas de un personaje que tendría una gran influencia en el desarrollo de Oliver Queen como vigilante y como persona. Cuando un tema de la serie relacionado con Oliver o el encapuchado va de forma descendente, representa los actos que lo convierten en un antihéroe o que sumirán al protagonista en la oscuridad. En cambio, cuando va de forma ascendente, representa los actos que convertirán en el futuro a Oliver, no en el antihéroe encapuchado, sino en el héroe Green Arrow, aunque esto tomará mucho tiempo y varias temporadas. El soundtrack de esta serie fue realizado por el compositor, arreglista, orquestador, director y autor estadounidense Blake Neely. Volvamos un poco en el episodio. Al comienzo de este se puede escuchar el tema 5 Years, el tema que expresa el sentimiento de Oliver de llevar justicia a su ciudad cuando llegue a esta. Más tarde, cuando Oliver se reencuentra con su madre y su hermana después de 5 años, se escucha el tema Returning Home Scares, un tema más lento todavía y con menos pistas que los temas anteriores, comenzando con un sol en octava 2 veces, y luego de esas 2 octavas comienza la primera melodía. Las primeras notas de esta son sol, mi, sol. Luego de un par de repeticiones hay un ligero cambio al final del sol, mi, sol, en el que se le agrega 2 si, uno bemol y otro natural consecutivos, sin repetirse, y acaba con un sol, mi, sol 2 veces. La segunda melodía está en octavas y es así. A donde en un comienzo partió en aquel barco y que hasta ahora regresa a casa. Esos son algunos ejemplos de los temas de este capítulo, pero antes de acabar, algo que va a estar muy presente en los temas compuestos por Blake Neely en la serie de Arrow son los leitmotivs. Estos son motivos guía, melodías o acordes, o ritmos asociados con personajes u objetos o ideas que codifican la trama. Los leitmotivs también pueden ser ritmos. Sabiendo esto, podrán entender la importancia de la banda sonora en una serie o película y podrán entender los simbolismos de esta en mis futuros videos, ya sean de Arrow o no. Desde su estreno, en aquel lejano 2012, Arrow demostró la capacidad que tiene DC a la hora de realizar series de TV, expandiendo sus historias y más tarde creando su propio universo. Arrow es una serie con tonos serios y de acción que de vez en cuando agrega un poco de comedia, sin que ésta se sienta fuera de lugar. Cada aspecto, desde el casting, el doblaje, el soundtrack y su historia, entre otros, hicieron que este primer capítulo sea un piloto bastante bueno, lo suficiente para levantar una serie de 8 temporadas y más tarde un universo completo. Este es un capítulo muy entretenido e interesante, aquel primer capítulo sobre el hombre de la capucha verde. Espero que el video les haya gustado y que pasaran un buen rato. Si ha sido así, les recomiendo compartir, dar like y comentar, que ya saben que eso me ayuda mucho. Y si quieren ver más contenido así, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos y formar parte de este humilde canal. Déjenme en los comentarios de qué más les gustaría ver que hiciera un análisis, reseña, etc. ya sea película, serie o videojuego.
Ahora estoy trabajando en un video sobre el videojuego The Last of Us. Espérenlo pronto. Si llegaste a esta parte del video, gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye.